Muy buenas noches, querida audiencia. Qué grato saludarles de parte del Ministerio Voz de Fe y Esperanza. Reciban una cordial bendición de parte de Dios. Es grato porque estamos contentos. Me siento, mejor dicho, dichosa, feliz en esta noche. Después de casi 3 meses que no estoy en el programa. Es una bendición, pues, en esta noche. Para todas aquellas personas que se están conectando, que están conectadas, y las que más adelante verán el programa, pues sé que será de mucha bendición para todos. Sé que van a llenar sus vidas con este programa en esta noche. Es un programa especial. Si pueden darse cuenta, pues tenemos un escenario diferente. Un escenario pues que yo estoy segura que les va a traer mucha bendición porque la palabra en esta noche será de mucha bendición. La verdad es que estoy feliz, estoy contenta. Yo les animo que estén atentos a escuchar, que estén atentos a participar, que den sus opiniones y todo eso. Hagan preguntas si tienen que hacerlas. En esta noche pues tenemos, después de saludar a todo el grupo de Voz de Fe y Esperanza, nuestra líder, y a todos los que nos acompaña, Osmar, y todo el grupo en general que está en casa, pues acompañándonos en oración. Les doy la cordial bienvenida a mis hermanos, a Carlos Funes, que hace parte del Ministerio de Diáconos, y a mi hermana Marlene María, que también hace parte. Ellos en esta noche pues se van a deleitar con nosotros, con ustedes también, con una palabra tremenda, una palabra que, como dice Dios, no va a volver vacía, sino que va a causar el efecto para lo que es el propósito que Dios tiene en esta noche. La verdad que, hermana Marle, hermano Carlos, la verdad es que me siento feliz, contenta. Esto es de parte de Dios porque la verdad es que a mí me encanta trabajar con ustedes. Amén, amén, hermano. Y los Amén. felicito. La verdad es que la sacaron del estadio con esta noche y tenemos aquí pues a la presencia del Señor simbolizada pues en esta barca. Les estoy invitando para que estén participando. Van a ver ustedes que es un tema importante, interesante y que los va a llenar. Nos va a llenar a todos porque yo sé que nos va a hablar a todos, tanto a los de la iglesia, tanto a las personas que un día estuvieron acá y que por X o Y motivo, pues no se están congregando. Y a ti que estás allí conectado, que te estás conectando, también será de mucha bendición porque Dios es un Dios de bendiciones. Quiero compartir solamente un verso aquí con ustedes de Lucas 5, solamente el último verso de todo el pasaje. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La pregunta es, no voy a hablar porque yo sé que van a hablar de eso mis hermanos que están acá presentes, pero la pregunta que yo te hago, ¿qué estás dejando tú para seguir a Cristo? ¿De qué te estás despojando para seguirle a Él? Para recibir su bendición, para recibir su presencia, para recibir ese toque espiritual que Él te da y que te va a dar en esta noche. Yo te invito a que estés atento, a que estés atenta, que si estás con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con el vecino, con el amigo, estén conectados directamente, porque es Dios quien les va a hablar en esta noche. La verdad es que yo estoy muy interesada en ese tema. Yo sé que va a ser de mucha bendición, hermana Mal, hermano Carlos. Sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y en especial para esas personas que tienen sed de palabra de Dios, que tienen sed de que les estemos hablando de esas bendiciones que Dios nos trae, de esos milagros, de esos prodigios. Pero toda bendición tiene su función y toda bendición tiene una condición de parte de cada uno de nosotros para recibir esas bendiciones de parte de Dios.
Bueno, vamos, antes de entregar el tiempo a mis queridos hermanos, quiero invitarlos a colocar esta noche, este pasaje, este tema que se llama la pesca milagrosa. Me impacta mucho ese tema y me impacta mucho ese pasaje. Y yo sé que voy a aprender en esta noche mucho. Yo les invito, vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te alabo, te bendigo, Señor Jesús. Sé, Señor, que tu presencia es la que nos transforma. Sé, Señor, que es tu presencia que nos bendice, Padre. Y aquí estás tú, Señor, para bendecir a todas esas personas, Señor, que se están conectando, que están conectadas y que de más adelante podrán ver este programa, Señor. Sé que vas a tener guardado para ellos también bendición, Señor. Me place, Señor, tengo el gusto, Señor, en tu nombre de bendecir a todas esas personas, a los niños, a las jóvenes, a las damas, a los caballeros, a ese padre de familia, a esa madre de familia, a toda aquella persona que está conectada y que tiene sed de tu palabra, Señor Jesús. Qué alegría, Señor, inmensa siento en esta noche, Señor, porque sé que tú nos vas a hablar, Padre, tanto a nosotros en la iglesia como a esas personas, Señor, que están allá escuchando y viendo este programa, Señor. Sé que en esta noche será de bendición como todos los jueves, Señor, pero sé que esta noche, Señor, tú tienes algo especial, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy, Padre bendito de la gloria, porque tú nos das la oportunidad, Señor, cada jueves, Señor, de llevar este programa a cada persona, Señor, que se conecta, a cada persona que tiene necesidad de ti, Señor, de escuchar palabras, Señor. Y sé que será de mucha bendición, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Amén y amén. Bueno, como les venía diciendo, es de mucha alegría, de mucho gusto saludarles nuevamente. Sé que te estás conectando, sé que vas a escuchar, sé que vas a estar atento a recibir la bendición en esta noche. Bueno, hermano Carlos, llegó el momento, hermana Marle, de que ustedes se deleiten y nos den esas palabras que tienen tan lindas, tan hermosas en ese pasaje, porque yo estoy que me derrito sola. Yo sé que ustedes también están allá esperando, están a la expectativa, esperando esta enseñanza maravillosa que Dios tiene para usted y para nosotros en esta noche. Bueno, los micrófonos son de ustedes. Amén. Bienvenidos nuevamente y agradecidos que estén aquí con nosotros. Gracias. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí, es un privilegio de hacer parte de este equipo en este día. Gracias a todos los que están allá del otro lado escuchándonos, recibiendo en esta noche. El Señor les continúe bendiciendo. Como nos dijo usted, como lo habló hace un momento, sí, vamos a hablar sobre un tema que, bueno, es un tema bastante conocido, es un pasaje que a lo largo de nuestra vida cristiana y de pronto los amigos que nos ven también en algún momento al menos lo han escuchado, tienen de pronto algo de información sobre este suceso. En esta noche queremos hablar un poco de él. De hecho, tiene el mismo título de la enseñanza en la palabra. En la Biblia aparece la pesca milagrosa como título. Y ese pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a estar en el capítulo 5 del verso 1 al 11. Vamos a leer la palabra. Me permito leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, como les decía anteriormente, un pasaje bastante conocido, pero que nos enseña muchísimas cosas. En esta noche nosotros vamos a hablar un poco, pues, comenzando desde un poco de historia, del lugar, del suceso. Y bueno, más adelantico vamos a estar en 3 tiempos en los cuales va a ser dividida la enseñanza de esta noche. Pero, bueno, este texto está enmarcado en el lago de Genesaret, como lo leímos. Y haciendo un poco de historia, encontramos que el lago de Genesaret recibe otros nombres además de este, ¿sí? Nos vamos a encontrar diferentes nombres que se refieren al mismo lugar. Acá nuestra hermana Marlene nos va a explicar un poco sobre estos nombres. A ver, sí, el lago de Genesaret, como lo dice nuestro hermano Carlos, recibe varios nombres. Uno de los nombres distintos a Genesaret es el lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades porque en ese momento existía el emperador Tiberius y en honor a Tiberius le colocaron lago de Tiberíades. Otro nombre que es bastante conocido por todos y aparece en nuestra Biblia es el mar de Galilea, que tiene el nombre de mar porque así se ha hecho llamar desde la antigüedad, pero en realidad no es mar, es un lago, porque es de agua dulce, pero le llaman mar, me imagino que es por la cercanía al mar muerto en el cual va a desembocar. Otro nombre que recibe es el de Kinneret. Kinneret es un nombre hebreo y es un nombre femenino. Si nosotros miramos en el mapa y buscamos lago de Kinneret o lago de Tiberíades, mar de Galilea o Genesaret, vamos a poder observar que tiene la figura de un violín. Eso significa Kinneret, significa que es una figura de un violín. Entonces, esos son los otros nombres que recibe nuestro lago de Genesaret. Gracias, hermana. Gracias por la explicación. Bueno, sigamos. Genesaret, sigamos hablando un poco pues de significados e historia para ir comprendiendo más sobre este suceso. Genesaret significa jardín de las riquezas. Desde la antigüedad y hasta estos días, hasta nuestros días, es una tierra fértil. Todos sabemos que Israel, ese país, es un país fértil, independientemente de que sea un lugar seco, lo podríamos decir, por su zona, lo que es desértico, pero aún así es un lugar fértil, muy fértil. Estuvimos mirando un poco que
es bastante cultivable todo alrededor de este lugar de Genesaret. Es muy cultivable por su fertilidad. Yo estuve mirando un poco también sobre el punto hasta dónde ha llegado la fertilidad de todo este lugar y del país, que inclusive cultivan más de 40 especies de productos, sobre todo frutales. Esto nos da a entender a nosotros que hay una gran fertilidad allá, aunque sea desértico, por ser una tierra tan importante, ¿verdad? Bíblicamente. De pronto alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué el Señor, por qué se centró en este lugar? ¿Por qué centró la predicación más en este lugar del lago de Genesaret o mar de Galilea? Aquí nuestra hermana también nos va a hablar un poco sobre esto, sobre esta pregunta. Sí, de acuerdo a la pregunta, si miramos los textos bíblicos, podemos darnos cuenta que Jesús nació en toda esa zona de Galilea, en toda esa zona del lago de Genesaret. Era un sitio estratégico para Jesús, su predicación, porque era de muchos afluentes. Esa tierra, como dice nuestro hermano Carlos, una tierra fértil y es un puerto prácticamente. Y ahí llegaban y tenían sus asentamientos, los que eran el Imperio Romano, tenía asentamientos también allí. También estaba un sitio en los cuales los griegos eran bastante populares en toda esa zona. Y sobre todo los asmoneos, que era un cruce para ellos, y prácticamente todas estas personas, tanto romanos como asmodeos, y teniendo en cuenta que Jesús nació y vivió en toda esa zona, y los griegos prácticamente tenían unos centros allí, entonces se hizo famoso y, como les dije anteriormente, bastantes afluentes, las barcas que llegaban eran bastante, era un cruce para que todas las embarcaciones pasaran. Entonces era uno de los sitios estratégicos que Jesús tenía para su predicación, algo tan predilecto que le funcionó, porque ahí tenía para hablar de ese reino el cual él expuso para todos, y era un sitio bastante bueno. Ok. Vemos allí que incluso el pasaje nos habla de que se agolpaba la gente, ¿verdad? De que había gran cantidad de personas. Fue además un lugar en donde Jesús realizó muchos milagros, varios milagros. De hecho, cuando en el pasaje en donde se habla, en donde aprendemos también, donde la palabra registra de este milagro que el Señor hizo, que convirtió el agua en vino, fue allá, ¿verdad? Allá cerca, en Galilea. De pronto también lo hemos leído. Yo estoy seguro que muchos hermanos o todos y amigos de pronto también han escuchado algo tan importante de este milagro que el Señor hizo. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, se habla de este milagro, que repito, uno de los que hizo allá en Galilea. Para recordar un poco, ¿se acuerdan pues que el Señor fue invitado a una fiesta de bodas y fue él y sus discípulos fueron invitados, y allí estaba también la madre de Jesús? Dice la palabra que en esa fiesta se acabó el vino, ¿cierto, hermana? Creo yo y estoy seguro pues que una fiesta y allá sin vino, pues como que quedaba mal el matrimonio, las bodas, ¿verdad? Se iba a ver, se iba a ver feo. Allí es cuando la mamá de Jesús, la madre de Jesús, le pide el favor de que haga algo. Y es en donde el Señor hace
este milagro de convertir el agua en vino. Ahí pidió unas tinajas, bueno, en fin, convirtió el agua en vino y miren que hay algo importante ya que toco este espacio, este tema aquí de ese milagro, y es que aquí nos muestra el Señor que Él hace todo lo mejor. Allí la historia registra, la Biblia nos registra de que cuando el maestresala prueba el vino se sorprende y dice, pregunta, ¿por qué sirven el mejor vino de último? Si normalmente se sirve primero el mejor vino. Esto nos da a entender, pues no era cualquier vino, fue el vino que el Señor convirtió. Entonces eso le da pues de ser el mejor vino. Así el Señor cuando nos transforma a nosotros nos hace personas mejores. Todo lo que el Señor toca, Él lo hace mejor. Amén. Bien. La hermana Marlene ahora nos va a hablar un poco más de lo que tenemos para ofrecer, para brindar acá esta noche. Gracias, Carlos. Bueno, un primer momento, introduciéndonos ya en el tema, un poco más, de Lucas 5, del 1 al 11, el relato lo hemos dividido en 3 partes o en 3 momentos. Un primer momento que vamos a tratar es cuando Jesús habla con el pueblo. Un segundo momento es donde ya en sí está la pesca milagrosa. Y un tercer momento es la vocación al apostolado. Entonces, bajo estos 3 parámetros, bajo estos 3 momentos, vamos a desarrollar el tema de la pesca milagrosa. Veamos pues entonces este primer momento, que es cuando Jesús habla con el pueblo. El texto bíblico nos habla de mucha gente que se agolpaba. Y esta gente, siempre por lo general, cuando uno lee los evangelios, a Jesús lo rodeaba mucha gente, solo por una sola cosa, porque tenían ganas y ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Esto quiere decir que esta gente estaba hambrienta de la palabra de Dios. Resulta que en esa época los romanos tenían sometido al pueblo de Dios. Era tanta la indignidad que ya no podían más. Y cuando aparece ese personaje que cambió nuestra historia, que se llama Jesús de Nazaret, todos los que iban a escucharle las prédicas de él, iban a mirar primero con curiosidad si era el Mesías esperado. Y cuando lo escuchaban hablar, ellos pensaron que venía su Salvador, como estaba escrito en las Escrituras, perdón la redundancia, estaba escrito en las Escrituras, pero esa forma que ellos pensaban o creían no era así. Jesús a cada multitud les hablaba de un reino y de ese reino en el cual esta noche vamos a hablar un poquito profundamente, porque este primer punto lo voy a centrar principalmente en la muchedumbre, en la gente hambrienta de la palabra de Dios. Entonces, ese Salvador que ellos esperaban, ellos pensaban que iba a aplastar o a derribar a los romanos de la forma que ellos se imaginaban, con lanzas, con jabalinas, con espada, en fin, con todas las cosas del mundo. Mas Cristo y Dios tenía otro plan, y ese otro plan era el reino de Dios. Cuando la gente en este pasaje se agolpaba, Jesús se vio en la necesidad de decirle a Pedro que echara la barca un poco hacia fuera de la orilla, con el fin de que él pudiera estar más cómodo y pudiese predicar mejor lo que les iba a decir al pueblo. Les repito,
notamos que cuando leemos los evangelios, vemos que las multitudes eran bastantes las que rodeaban a Jesús. Siempre estaba rodeado de mucha gente. De toda esta muchedumbre, muchos se convertían, aceptando y creyendo las buenas nuevas del reino de Dios. Mi querido amigo y hermano que nos están escuchando en esta noche, esas mismas buenas nuevas son para nosotros también, para ustedes que nos están escuchando y para nosotros que estamos acá. Hay un reino eterno que nos espera, y por eso vemos que en estos tiempos también hay mucha gente hambrienta buscando escuchar la palabra de Dios, ya que en estos tiempos de oscuridad en los que vivimos, en donde el dolor, la desesperanza, la miseria, el abandono, la injusticia, entre otros, hacen que haya un vacío en el corazón del hombre. Y esto es cierto, en estos tiempos y más después de la pandemia, el corazón del hombre tiene un vacío. Y ese vacío, lastimosamente, se está llenando con cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Por poner un ejemplo, en el caso de las personas que les gusta tomar o jugar o tener otras actividades, esas son actividades momentáneas que el corazón del hombre por unos instantes se apacigua y su estado emocional parece cambiar, pero en sí el problema, el dolor y ese vacío continúan. Este vacío solo es llenado con ese nuevo reino que nos presenta Jesús, un reino de fortaleza en el presente y un reino de esperanza en el futuro. Veamos entonces cómo es este reino de fortaleza que el Señor nos presenta en esta noche. Hermano Carlos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de estos dos reinos, ¿verdad? Un reino de fortaleza que aquí vamos a tocar un tema bueno, para ahondar un poco más y dar una explicación de este reino de fortaleza. Porque aunque pasemos en aflicción, de pronto yo creo que todos pasamos por momentos tristes, momentos difíciles, momentos de desesperación, ¿sí? El Señor prometió estar con nosotros. Y esto es algo importante. Creo que cada persona que decidió colocar a Jesús o el Señor, a nuestro Dios, como primero, ¿sí? Como número uno en su vida, o que recibió al Señor, debe acordarse siempre de esto. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Él no prometió estar solo un día o el día de hoy o estuvo hasta ayer. No. La palabra dice que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, ¿verdad? Al creer esto, esto nos fortalece a nosotros cada día. Al nosotros estar seguros, al nosotros tener esa convicción de esta promesa que el Señor nos dio, esto nos hace fuertes, esto nos da fortaleza diaria a nosotros. Todos sabemos que, bueno, diariamente pasamos por cosas, por situaciones adversas, por tiempos difíciles, por momentos difíciles, pero creo yo que aquí lo importante es que usted que está escuchando, usted que nos está viendo, tenga siempre presente que usted no está solo, usted no está sola. El Señor está con usted, el Señor está con nosotros. Entonces, eso a nosotros nos debe dar esa fortaleza para nosotros sobrellevar el día a día o cualquier dificultad que se presente. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que eso va a suceder. La palabra dice que vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero dice algo mucho más importante y es que usted no está solo, que el Señor está con usted y va a estar con usted siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué hay que creer esto? Lo dijo Dios.
lo dijo el mismo Dios, lo dijo el Señor. Y le quiero recordar que el Señor no miente, el Señor no miente. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Eso lo encontramos nosotros en la palabra. La palabra nos dice en Números 23:19. Y Él cumple sus promesas, el Señor, todo lo que Él dice, Él lo cumple. Él no se arrepiente, también dice la palabra. Entonces, esto nos da la fortaleza. Ahora, hermana, hablemos un poco de ese reino de esperanza. A ver, un reino de esperanza, ¿qué será eso? Podemos decir con convicción que la única esperanza del género humano es el reino de Dios, ya que nos ofrece una esperanza sólida para el futuro. En la Biblia encontramos un texto que digamos que nos hace mover el piso, hablando costeñolmente. ¿De qué forma? Dice, Dios dice en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadiduras. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 6:33. ¿Qué pasa con ese reino de esperanza? Que lo principal es creer en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una costumbre y es hacer las cosas a la inversa. Primero buscamos las añadiduras y después buscamos el reino. Y para el Señor no es así. El reino que Él quiere es que primero sea Él y ya creyéndole a Él, lo demás va a venir. Todo lo que nosotros necesitamos está bajo el control de Dios. Necesitamos que nuestros hijos estudien, necesitamos un empleo, necesitamos alimentarnos, necesitamos salud. Todas las cosas que necesitamos, esas cosas son añadiduras y eso las da el Señor. Pero si buscamos el reino de Dios, que es su palabra, y hacer lo que está dentro de su voluntad, todas esas cosas que nos hacen falta van a venir. Por eso es que estamos en este mundo angustiado, que nos falta una cosa, que nos falta otra, pero no es más, sino que nos hemos descuidado lo principal y primordial, que es la palabra de Dios, creerla. Si Dios dijo eso, que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿por qué nosotros no nos aferramos a esa esperanza y la creemos para que todo lo demás vaya fluyendo? No quiere decir que no nos van a faltar cosas, pero el Señor las va a suplir, porque ¿quién más que Él, que nos conoce porque fue quien nos hizo y nos creó, no va a saber acaso Él todo lo que nos hace falta? Dios ve el corazón del hombre, y si en el corazón del hombre está la disponibilidad de buscarlo, Él lo va a entender y va a ir supliendo porque sabe que lo estamos buscando. Entonces, esa es una de las herramientas más importantes, es la palabra, es la Biblia, y es creer lo que Él dice. Muchas personas ponen su esperanza en las promesas de un mundo mejor y resplandeciente, ofrecidos por los gobernantes de esta tierra, promesas de prosperidad, buenas nuevas y de igualdad para todos. La gran mayoría del género humano cifra sus esperanzas para el futuro en estos reinos y organizaciones mundiales. Lastimosamente, como seres humanos, colocamos la confianza en lo que no debemos y en lo que va a fallar. Mientras Dios no falla, el hombre sí no falla. Cuando a veces utilizamos, por poner un ejemplo, la confianza en que un político nos va a ayudar con nuestros hijos para entrar a la universidad, por poner un ejemplo, colocamos la confianza en eso y resulta que las cosas no salen bien y nos quedan mal, nos fallan. Pero si colocamos esa confianza en Jesucristo, en Dios, Él sí nos cumple y no nos va a fallar, porque Él nos va a dar a la medida de su voluntad, porque sabe lo que nosotros necesitamos. Su palabra promete que el Dios del cielo establecerá un reino
y aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempo indefinido por la eternidad. Eso lo vamos a encontrar en Daniel 2:44. La misma palabra de Dios nos sustenta que sí hay esperanza y que sí hay un Dios que está en el cielo y que está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que sí vale la pena tener esa esperanza. Si usted desea tener seguridad de supervivencia y recibir estas grandes bendiciones, bendiciones de paz, amor, prosperidad, salud y seguridad, entonces haga del reino de Dios su esperanza, porque Él es la única esperanza que no conducirá a la desilusión. Mi querido oyente, en esta noche te hago un llamado muy amorosamente y especial, que debemos estudiar la Biblia, leerla, porque es la única forma en la que podemos entender lo que Dios quiere acerca de nosotros, creerle a Dios y aceptar juntamente con Cristo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Para poder tener ese reino, nosotros necesitamos creer y que Jesucristo hizo un sacrificio grande. Esa esperanza para nosotros que Dios nos da no es en vano. Jesucristo en la cruz hizo que se borraran nuestros pecados. Entonces, creámosle al Señor, que aunque pasemos por aflicciones, Él prometió estar con nosotros todos los días. Y ese todos los días es todos los días, no que hoy sí, mañana no, y eso lo encontramos en Mateo 28:20. Entonces, en esta noche hemos hablado de esas dos partes, de esa, lo que es la fortaleza en Dios y la esperanza en Dios. Esta primera parte que he tratado acá es sobre todo aquello que Jesús le hablaba a la gente. Y ese mismo Jesús que te habla a ti y a mí en esta noche es el mismo Jesús que un día se acercó a la orilla de ese mar de Genesaret, de ese lago de Genesaret, perdón, y le habló a Pedro. Ese es el mismo Jesús que le habló también a toda esa persona, es el mismo Jesús que hoy nos está hablando. Entonces, hicimos un poco de historia, hablamos de todas las cosas que Jesús le hablaba a toda esa cantidad de personas. Jesús vino a hablar del reino, pero no del reino que a veces muchos pensamos. El reino de Cristo, el reino de Dios, no es de esta tierra. El reino de Dios es otro. Es un reino en el cual no vamos a pelear en esta era de ahora, con pistolas ni con otras armas. El reino de Dios se pelea por la fe y con la fe y a través de su espíritu. Bien, ahora vamos a entrar a una segunda parte con nuestro hermano Carlos, en lo que tiene que hablar sobre la realización de la pesca milagrosa, ya el tema central de nuestra predicación en esta noche. Hermano Carlos, es suyo su tiempo. Gracias. Pues sí, vamos a hablar entonces de este segundo momento. En el inicio les dije que íbamos a tener 3 momentos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el segundo. Vamos a hablar sobre el pasaje como tal, sobre la historia, sobre la realización de esta pesca. La palabra nos dice que después que Jesús terminó de enseñar al pueblo, se dirigió a Simón diciéndole: boga mar adentro, o rema mar adentro, o aparta la barca de la orilla, ¿sí? Vamos a más profundidad, en otras palabras. Y echa las redes para pescar. Este es un momento
Yo creo que Pedro, bueno, me imagino, o los invito a ustedes a que se imaginen cómo se podía sentir Pedro. Miren, imaginemos un poco. La Biblia nos dice, ¿verdad? Que Pedro le dice al Señor, toda la noche hemos trabajado. Nos da a entender de que ellos estaban haciendo la labor. Y es una labor no muy fácil. Sabemos que estas redes son grandes. En estos tiempos todavía se pesca de esa manera en muchas partes. Y esto amerita gran cantidad de trabajo. Vamos a imaginarnos, miren, para poder pescar con redes, era un trabajo en conjunto, un trabajo que no solo lo hacía Simón, sino el equipo con el que él contaba, sus compañeros. Tirar la red amerita esfuerzo. ¿Por qué les quiero recordar o hablarles de esto? Para tener un poco de imaginación sobre el suceso, sobre a lo mejor el cansancio, la frustración, cómo se sentía Pedro. Pongámonos, los invito como decimos nosotros acá, vamos a ponernos en los zapatos de Pedro en ese momento, vamos a imaginarnos una historia. Yo me imagino que, imagínense, toda la noche ellos tirando la red y recogiendo la red. Todos sabemos que esa red en la parte de abajo tiene peso para que ella pueda sumergirse, ¿sí? Una vez ellos comienzan a jalarla, necesita de un esfuerzo. Lo que quiere decir que ellos a esa mañana debieron estar cansados. La palabra nos enseña también, nos dice de que ya ellos estaban lavando las redes. Cuando los pescadores lavan las redes, quiere decir que la jornada ya terminó, que la jornada de esa noche ya acabó, pero desafortunadamente para ellos fue una noche difícil, tan difícil que la palabra nos dice que no pescaron nada, ¿verdad? O sea que de alguna manera perdieron el tiempo. Yo pensaba un poco sobre este suceso, y es que si nosotros analizamos este texto, Pedro no fue a pescar para la comida de ese día ni para la comida del día siguiente. Me refiero a que él trabajaba eso, esa era su labor. De allí eran todos los gastos, de allí no solo era la comida, era todos los gastos, no solo de él, sino de todas las personas que dependían también de esa pesca, ¿verdad? Al no tener nada, al no pescar nada, él no iba a estar contento, él no iba a estar satisfecho, él no iba a estar tranquilo. Así como nosotros a veces no estamos tranquilos por situaciones que ocurren o sucesos que nos acontecen que no fueron como querían, no se dieron las cosas como queríamos, porque yo estoy seguro que Simón en ese momento, él iba a querer tener sus peces, ¿verdad? Que debió querer tener suficiente peces para suplir las necesidades vuelvo y repito, de él y de todos los que dependían de él. A lo mejor las otras barcas, porque allí debieron haber más barcas. Ahí la palabra nos registra de que llaman a una segunda barca. Y desde mi punto de vista, mirando un poco, estaba también vacía. Pero a lo mejor hubieron otras barcas que sí tuvieron éxito. Ellos no tuvieron éxito. Entonces esto como para ahondar un poco y mirar el estado de ánimo que pudo tener Pedro. El Señor le dice, boca mar adentro. La respuesta de Pedro no fue negativa, ¿verdad? Él no hizo caso omiso a la petición del Señor. Dice la palabra que, bueno, o podríamos mirar que de pronto él lo veía ya como algo imposible, ¿sí? Tengamos en cuenta de que el Señor no era pescador, Pedro era pescador. Él pudo haber pensado, bueno, el Señor no es pescador, yo sé del asunto. Podemos mirar aquí que él no estaba pescando por primera vez. Él era un experto en lo que hacía. Sin embargo, no tuvo éxito. Pero el Señor le dice, lanza la red. ¿Y qué le responde Pedro?
después que le dice de que habían pasado toda la noche pescando sin resultado, le dice, bueno, Señor, en tu nombre yo lanzaré la red. Aquí esto nos enseña a nosotros de que la obediencia al Señor, de que nosotros, si nos colocamos en este punto de obedecer al Señor y si miramos quién lo está diciendo, ¿sí? Aquí hay una palabra, así como la tenemos nosotros hoy día. Nosotros tenemos palabra del Señor, palabra que nos indica, palabra que nos manda a hacer diferentes cosas y a veces nosotros no las hacemos. ¿Y cómo normalmente son los resultados? Negativos. Pero aquí la palabra nos enseña a nosotros y es una invitación que yo le hago a usted que está allá mirándonos, ¿sí? Que obedezcamos al Señor, que cuando el Señor habla hay que obedecerle, ¿verdad? Y vamos a tener muy buenos resultados como al final del relato lo vemos. De manera que yo le invito a usted a que usted tenga en cuenta que en cualquier situación difícil o una situación que no sea productiva, usted invite al Señor. Invite al Señor a su barca, a su vida, y verá usted que el Señor le ayuda a solucionar, el Señor le ayuda a sobrellevar cualquier situación y la convierte de negativa a positiva, como lo vemos aquí en el relato, ¿verdad? Pedro lanzó la red. Y dice la palabra que capturaron muchos peces, al punto que las redes casi se rompían, nos dice la palabra. También nos dice de que le hacen señas a la otra barca, ¿verdad? Para que le ayuden porque la pesca fue fructífera. O sea, había tantos peces. Yo estuve mirando un poco, investigando sobre el tamaño de estas barcas, que aquí tenemos nosotros la ilustración de una barca para que tengamos una idea. Y esas barcas no eran como estas. Esas barcas dice que eran aproximadamente, tenían 8 metros de largo y aproximadamente 2 metros de ancho. Lo que quiere decir de que ahí cabían gran cantidad de peces. Y miren lo que nos dice la palabra. No solo se llenó esa, la barca de Simón, sino también la barca que vino a la ayuda cuando ellos le hicieron señas, ¿verdad? Ambas se llenaron. El Señor nos ayuda, el Señor siempre está dispuesto. Muchas dificultades en nuestra vida provienen de no obedecer, de ese punto de no obedecer. Nos aferramos a nuestras experiencias. Miren que Pedro era un hombre experto, Simón era un hombre experto en su oficio. Así nosotros a veces nos sentimos confiados en lo que hacemos, porque sabemos lo que hacemos según nosotros y a veces los resultados no son los que esperamos, porque no tenemos en cuenta al Señor en muchas ocasiones. Aún el pueblo de Dios, a veces nosotros hacemos cosas sin consultarle al Señor y muchas veces, y la mayoría de veces, no sucede o no tenemos los resultados que esperábamos porque no tuvimos en cuenta al Señor. Pero aquí el Señor dio una palabra, Simón la recibió y miren los resultados, ¿verdad? Hermano Carlos, voy a tener una pequeña intervención ahí. Simón Pedro, él sí dudó, él dudó. Yo estoy segura que si hubiera sido otra persona que le dice, tira la red, yo estoy segura que él se niega completamente. Como usted mismo dijo, él sabía de su trabajo, pero algo importante que se da ahí es que él sabía quién estaba dando la orden. Eso hace la diferencia. Pero si hubiese sido otra persona que le dice, insiste, vamos a echarla, no lo hace. Estoy segura de eso. Sí, y jugó un papel muy importante la humildad, porque es una de las bases que caracteriza al ser humano cuando quiere seguir algo en lo que cree. Entonces, la humildad de Simón fue lo que Dios realmente o Cristo vio en él. Así es, así es. No, como dice la hermana,
No fue cualquiera el que le dijo, él sabía quién lo había mandado. De hecho, por eso sucedió, ¿verdad? Esto tan extraordinario. La hermana nos habla de la humildad y sí, ahí hubo humildad de parte de él. Él fue humilde para hacer caso, ¿verdad? Para obedecer al Señor. Nos enseña la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros involucramos a Jesús en nuestros asuntos, Él viene al rescate. Él viene al rescate. Miren aquí el vuelco que dio esta historia, porque el Señor estaba en la barca. Cuando el Señor está en la barca, cuando nosotros invitamos al Señor a la barca, todo debe ser y va a ser diferente. Amén. La humildad de Pedro le abría una puerta grande en su vida. El obedecer le abrió una puerta inmensa a su vida, porque él lo hizo de corazón. Él lo hizo con humildad. El Señor ve eso, el Señor ve tu corazón, el Señor ve mi corazón. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, y en Proverbio nos habla de eso. El Señor ve el corazón, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús eligió bien a quién pedirle la tarea, ¿verdad? Que necesitaba que se haga. Y era que Pedro dejaría todo para seguir a Jesús, como nos dice la palabra. No solo dejaría las redes, sino toda su vida ya formada para comenzar otra muy distinta. Porque miren lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Vas a ser ahora pescador de hombres. Puede decir con seguridad que tú que me estás escuchando, que Dios siempre tiene un propósito cuando te llama. En este caso hubo un propósito, ¿verdad? Y no era solo que tuvieran un buen resultado de pesca, sino lo que acontece después con Pedro. Entonces, en esta noche te digo, el Señor tiene un propósito contigo, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. A todo el que el Señor llama es porque el Señor tiene un propósito. Tú que estás allá mirándonos, tu amigo que nos escuchas, el Señor tiene un propósito contigo. Tú no estás allí o no vas a ver este programa por accidente o por coincidencia. Es porque el Señor quiere decirte algo a ti y Él tiene un propósito contigo. Continúa la hermana Marlene con el tercer y último momento. Antes que siga la hermana Marlene María, quiero complementar algo que dice el hermano Carlos, y es que cuando el Señor habla de remar, es una palabra, esa palabra es específica a una persona específica y con un propósito específico, directo. Ya eso estaba en el corazón de Dios, ya ese propósito venía para esa persona, en este caso, para Simón. Amén. Bien, así es, hermana Ruth. Continuando con el tercer momento, que es la vocación al apostolado. Aquí es donde Pedro, ya nombre Pedro, deja de ser Simón, encuentra su verdadera vocación. Entonces, hablando un poco sobre la pesca milagrosa, Pedro, viendo y maravillado con lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren cómo Pedro se quebró y se quebrantó al quedar maravillado, porque después de una jornada tan grande, exhausto, algo inútil toda la noche, ya sin aliento ya, le bastó esa orden, y esa orden llevó a Pedro a sentirse tan humillado, digamos así, ante esa presencia gloriosa que es la de Jesús, y es donde Jesús comienza un trato con Pedro. En este preciso instante en el que cae Pedro de rodillas, empieza el trato de Jesús propiamente, como lo dijo la hermana Ruth, exclusivamente con una sola persona ahí. Entonces, Pedro queda
sobrecogido y toma conciencia de su indignidad. Aquí hay dos cosas. Cuando dice que se sobrecoge, que toma conciencia, vemos que él acepta y reconoce que es pecador, pero también descubrió quién era el maestro, quién era Jesús. Sin embargo, Jesús lo tranquiliza al verlo ya llorando por la maravilla que había presenciado y viendo que él se decía que era un pecador. Jesús lo tranquiliza. Al hablar de la palabra tranquilizar, me imagino cómo se sentiría Pedro. Jesús llega al rescate y le hace una invitación. ¿Cuál es esa invitación? Tú que nos estás escuchando en esta noche, la invitación que le hizo Jesús a Pedro fue de que sería pescador de hombres. Y es la misma invitación que en esta noche te hace Jesús a ti. Estamos todos comisionados para hablar de la palabra a toda criatura. Entonces, no es solo Pedro el que queda maravillado, nosotros también. Todos tenemos la misma invitación a seguir a Cristo y a hablar de Cristo. Y es que para colaborar con Cristo en su misión y en su tarea, no bastan las cualidades humanas. Por ejemplo, podemos tener cualidades como ser responsable, honestos, tener gratitud, tolerancia y todas esas cosas, pero a Dios le llama la atención algo más que eso, el corazón del hombre. Y ese corazón es el que Dios mira. No son nuestras cosas externas las que a través de nosotros mostramos, no, es la parte interna, es la que Cristo ve. Para ser instrumento de Cristo y de su obra hace falta caminar en la fe y apoyado en la humildad. Fe es creer. ¿Y a qué le vamos a creer nosotros? A la palabra de Dios, pero con humildad. A veces nuestra falta de humildad y de reconocimiento de nuestras debilidades hacen que las bendiciones nos lleguen bastante tarde y nos alejan un poquito de Dios. Toda vocación es un llamado para ir más adentro a desprenderse del pequeño horizonte de la vida ordinaria para comprometerse en una obra grandiosa, la de la salvación del género humano. Cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, lo que le está diciendo ahí es, busca una relación conmigo, Pedro. Pedro, de un carácter amargo, de un carácter bastante hostil, porque era un hombre, ¿cómo le digo? Bastante refunfuñoso. Tenía un carácter fuerte, Pedro. Al nosotros escudriñar un poco más, vamos a encontrar eso. Y vemos cómo ese carácter de Pedro cambia al ver la maravilla de Jesús. Entonces, ese boga mar adentro nos quiere decir que nos relacionemos más con Él, pero en algo íntimo. Pero para poder llegar a esa relación tenemos que leer la palabra. Ahí es donde vamos a conocerlo. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Y cuál es la vocación que nosotros tenemos? Pero solo lo descubrimos cuando mantenemos una relación con Dios y eso se da a través de la oración. Ganar almas para Cristo es una realidad, una obra divina, porque solo Dios puede elegirte, convertirte, transformarte y santificarse. El llamado solo lo hace Dios. Nosotros somos simplemente instrumentos usados para Él y para su gloria. Pero el llamado real lo hace Él. Él es quien transforma el corazón del hombre. En esta noche sembramos una semilla en ustedes. ¿Iba a hablar algo, hermana Ruth? Sí, quiero también meter ahí un poquito, complementar ahí algo, y es que cuando estás hablando boga mar adentro, es que
en ese pasaje significa que la orilla es cuando estamos en el mundo y Dios quiere que uno esté profundizado, que te relaciones, que estés en el centro, por decirlo, del mar, del agua, porque ahí en eso es que vamos a saber que dependemos de Dios. Cuando estamos dentro es que vamos a saber que dependemos de Dios. Y algo importante que se da ahí es que el milagro de la pesca abundante de los peces no fue el milagro en sí, ese fue el medio que Dios usó ahí, pero en sí fueron la transformación de los pescadores. Eso fue lo que Dios nos está enseñando. Y disculpe que me meta también porque me gusta compartir también. Como dice Ana, yo soy maestra de la palabra y a veces uno no me gusta quedarme callada cuando tengo que decir algo. Y entonces es importante que el televidente o las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que a veces no, es la bendición, fue lo que Dios no. Ese fue el medio que Dios usó. Pero lo que Dios hizo en realidad, ese milagro tan maravilloso fue la transformación de esos pescadores. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que tú transformes tu vida, que aprendas a meterte con Él, que te metas mar adentro, que dejes todo lo que estás haciendo, todo lo que no te conviene y tengas una relación con Él, hermana Male. Así es, hermana Ruth. Siguiendo, una obra divina sobrepasa a todo oficio, carrera o profesión, a todo trabajo humano. Eso sí es cierto. Nuestros títulos, nuestras labores no son las que nos hacen ser un hijo de Dios. Nos hacen ser un hijo de Dios el creer esa palabra, en seguir, en luchar ese día a día contra uno mismo, porque tenemos luchas internas por nuestro carácter, así como lo tuvo Pedro. Nosotros tenemos un carácter que vamos moldeando y moldeando para Cristo. Y la vocación es una invitación a cumplir el trabajo de Dios, un trabajo milagroso. Todo trabajo que hagamos para Dios traerá recompensa. En esta noche, nosotros como diáconos hemos compartido con ustedes 3 momentos muy importantes en lo que tiene que ver con la pesca milagrosa. Ese primer momento de que se habló es donde Jesús le habla al pueblo, a la gran multitud, la que le habló en Galilea, en Genezaret, y la que nos está hablando en esta noche. La gente tiene hambre de Dios y esa hambre se satisface con su palabra. El segundo momento que nos hablaba nuestro hermano Carlos es de la pesca milagrosa. Y esos milagros siguen. Esa vez y en esa historia fue una pesca. Salieron tantos peces como también ahora. Dios tiene milagros para cada uno de nosotros, pero a veces los opacamos. Pero en cada momento hay una pesca y nos maravillamos. Y sí llega un momento en que caemos de rodillas, porque para Dios no hay nada imposible. Y este tercer punto que fue sobre la vocación. Pedro descubrió su vocación al fin. ¿Tú has descubierto tu vocación? Nosotros hemos descubierto nuestra vocación sirviéndole al Señor. ¿Qué tal si en esta noche piensas un poco qué es lo que Dios quiere para ti y cuál es tu vocación? Esa es una tarea que te queda a ti. Si aún no has conocido a Cristo, nosotros esta noche te invitamos a través de la voz de fe y esperanza para que lo sigas escuchando todos los jueves. Siempre va a haber una palabra de aliento y Dios, como dijo la hermana Ruth, la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Muchas gracias en esta noche por habernos invitado. Esperamos haber sido un instrumento que Dios escogió para la vida de alguien o de algunos. Gracias. Muy bien. La verdad que es una palabra muy profunda y que nos enseña mucho de seguir a Cristo. Tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, pues has estado atento. Despójate, deja todo para seguir a Cristo. Dios tiene un propósito contigo. La verdad es que estamos muy agradecidos, Malamale, hermano Carlos,
a nivel de diáconos, pues la verdad es que muy agradecido de parte del programa Voz de Fe y Esperanza. Ha sido un gusto tenerlos aquí con esa palabra muy bonita. También le damos las gracias, mira cómo que se lucieron con esa barca, con esa presencia de Dios en nosotros aquí. Sí, yo creo que todos los diáconos pues tienen, aunque ustedes representan, hermana Male, que es la líder de los diáconos, pues yo estoy segura que representan a todos los diáconos. Y qué lindo saber que la presencia de Dios está con nosotros. Algo importante, y es que Dios le dio a entender a Simón Pedro, le dio a entender el poder que Dios tiene para cambiar, para transformar nuestras vidas, para cubrir nuestras necesidades. No sé cuál sea tu necesidad, si estás enfermo, si tienes alguna dificultad económica, si tienes tristeza en tu corazón, pero el único que puede colmar esos deseos de tu corazón es Dios. Y eso fue lo que Él nos dio a entender. Él quiso cubrir esas necesidades. Mírense que, como decía el hermano Carlos, estaban tristes, frustrados esos pescadores. Pero ¿saben una cosa? Solamente con la presencia de Dios en ese barco, en esa barca, ya había bendición. Ya había Amén. bendición. ¿Por qué? Porque era la misma presencia de Dios que estaba allí. Entonces, te invito, hoy se dio a las 7:30 por motivos, bueno, por aquí por la hermana Marley, que ella es profesora, entonces se le dificultaba llegar puntual a esa hora de las 7, y entonces quisimos rodarlo un poquito, pero para el próximo y todos los que vienen va a ser a las 7 p.m. De parte del grupo de Fe y Esperanza, pues estamos muy agradecidos, hermano Carlos, hermano, nuevamente se los digo, muy feliz de compartir con ustedes una palabra tremenda, maravillosa, que sé que muchos se han acoplado a esa palabra, Dios les ha hablado en esta noche, y te invito a que te despojes y sigas a Cristo, que tengas una relación, tanto a nosotros también los que tenemos, ya que estamos en la iglesia, porque muchas veces queremos tener un pie afuera y otro, y eso es lo que Dios no quiere, que Dios quiere que estemos profundo ya con Él, la relación con Él, no en la Bogando orilla. mar adentro. Exactamente, navegando con Él. Entonces, si hay alguna petición, hermana Ana, no hay petición, nada. Bueno, entonces, exactamente, vamos a darle aquí una cuña como diácono, como familia, palacio, vea que aquí resalta los palacios. Gran artista. Sí, porque imagínense, es para resaltarlo. Y también, hermana Marley, también aprovecho, ya que no lo había hecho de parte mía, pues muy agradecida el gesto que tuvieron los diáconos ahora que yo estuve enferma. Mira que no estaba aquí con ustedes, era porque estaba enferma, y bueno, gracias a Dios, a Él le plació que estuviera con ellos, y muy agradecida. Y entonces vamos a orar para despedirnos, pero no sin antes decirle que ustedes son importantes para nosotros, que la presencia de Dios está con ustedes, y Dios les ama profundamente y quiere que ustedes le busquen, porque esa es la alternativa, es la solución a todas nuestras dificultades, a nuestros problemas, y que es Él el que llena todos esos vacíos, como decía el hermano Carlos, es Él el que llena todos esos espacios. Entonces vamos a orar para ser despedido de este programa. Padre amado que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor, por tu grandeza, por tu benevolencia, Señor, porque tú lo haces perfecto, Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, de saber que tu presencia nos transforma, Señor Jesús, que tú nos haces pescador, Señor Jesucristo, que es tu presencia quien da la bendición a cada uno de nosotros, Señor, que tú suples nuestras necesidades, Padre, que tú nos bendices para que nosotros también seamos bendecidos y podamos bendecir a los demás, Padre.
Gracias te doy, Señor, por todas esas personas que nos están viendo, por todas esas personas, Señor, que están escuchando tu palabra. Sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que surte el efecto, Señor, que tú quieres, el propósito, Señor, por la cual fue lanzada, por la cual fue predicada y enseñada en esta noche, Señor. Gracias te doy por cada familia, por cada hogar, por cada persona, en cada rincón, Señor, en Los Palmitos, en el departamento, en todo Colombia, todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú impartes en tu iglesia cristiana El Salvador. Gracias a todo el equipo, gracias a los diáconos, gracias a nuestros pastores, gracias a todo aquello que ha sido posible por este programa. Siga adelante. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Señor Jesús, en esta noche te damos por tu infinita misericordia. Amén y amén. Bueno, vamos a despedirnos, que Dios les bendiga grandemente. Amén, amén y amén.